En este video veremos los temas de hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la física que estudia los fenómenos del fluido en movimiento. Nosotros nos abocaremos entonces solamente a tres temas de la hidrodinámica que son los que nos van a interesar más. El primero es el tema del régimen estacionario y turbulento. El segundo es la ecuación de continuidad. Y por último vamos a ver el teorema de Bernoulli y qué es lo que sucede, que es el que describe al movimiento de los fluidos y qué es lo que tiene en cuenta. Bien, régimen estacionario y turbulento. El régimen estacionario lo define la forma en cómo se va a mover el fluido. Por ejemplo, dentro de una cañería, como se ve en la figura. Vemos ahí que cada una de esas líneas que están marcadas son las que se denominan líneas de flujo. A lo largo de toda esa línea, una partícula que va viajando, y la que le sigue, y la que le sigue, y la que le sigue, mantienen siempre la misma velocidad y la misma trayectoria. O sea, el flujo estacionario es lo que define, por ejemplo, que a lo largo del tiempo las condiciones del sistema, o sea, de cómo se está moviendo el fluido, se mantienen constantes, se mantienen exactamente iguales. En los estudios de la hidrodinámica es fundamental para poder estudiar lo que pasa antes a lo que pasa después. Si se mantienen constantes las características del sistema, uno lo puede hacer con mayor facilidad. Ahora vamos a ver la diferencia con el turbulento. Ahí está representado, por ejemplo. Es un caso interesante ver este. La partícula en la posición A tiene una cierta velocidad. Luego, cuando esa partícula llega a la posición B, al tener una obstrucción o al tener un achicamiento en el diámetro del conducto, esa partícula se mueve de forma diferente, va a tener una velocidad diferente a la posición A. Y en la C, obviamente, ya lo vamos a ver en el próximo punto, la velocidad es mayor, porque hay un estrangulamiento. No quiere decir el flujo estacionario que siempre va a ser la misma velocidad en todo momento de toda partícula adentro de un conducto, sino que se mantienen las condiciones. ¿Qué quiere decir? Que la partícula que venga atrás de esta, que se va moviendo en la posición A, B y C, una que viene atrás en el flujo, va a realizar el mismo camino con las mismas velocidades que la partícula que viene precediéndola. No obstante, tenemos diferentes tipos de casos en los fluidos reales. Vamos a ver acá, en este ejemplo, la diferencia entre un fluido real y un fluido ideal. Bueno, la viscosidad. La viscosidad hace que haya dentro del fluido un cierto rozamiento con pérdida de energía. En el caso de la izquierda, todas las flechitas esas me están dando idea de las velocidades de todas las partículas dentro de un caño, un conducto. Al no tener viscosidad y al no tener roce, todas las partículas se mueven de forma exactamente igual. Esto no ocurre en los líquidos reales, porque al haber viscosidad hay rozamiento. Y al haber rozamiento, se ve claramente en el dibujo de la derecha, en el B, en el caso B, las velocidades son mayores en el medio del caño que en las paredes. ¿Esto por qué se da? Porque el rozamiento es acumulativo. Si yo sé que el roce es mayor entre un sólido y un líquido que entre dos capas del mismo líquido, estoy sabiendo entonces que en las paredes, tanto arriba como abajo, en las paredes de ese conducto, va a haber mucho más rozamiento.
entonces se va a frenar más el flujo del líquido, en este caso que sea. En el caso B, estamos con un fluido real, el cual tiene rozamiento, lo vemos claramente. La curva 1 es el caso de un fluido muy viscoso, en el cual hay mucha diferencia entre los lugares cercanos a las paredes como en el centro, en el cual la velocidad es mucho mayor. En cambio, la curva 2 lo que me está diciendo es que es un líquido más tendiendo a ser ideal, o sea, a no tener viscosidad, como por ejemplo podría ser un fluido como el aire o un líquido como el agua o el alcohol, que tienen muy poca viscosidad. ¿Qué es el flujo turbulento entonces? El flujo turbulento es aquel en el cual no podemos predecir el movimiento de cada partícula. No es que una partícula que viene atrás de la siguiente en la misma línea de flujo va a comportarse de la misma manera y se mantiene a lo largo del tiempo un flujo estable. Acá en el flujo turbulento no se da de esa manera, y lo que se da es un movimiento prácticamente aleatorio de cada una de las partículas, sin poder tener en cuenta cómo va a sucederse eso en el tiempo. Es muy difícil en los casos de flujos turbulentos poder hacer un cálculo a futuro, digamos, poder modelar estos sistemas y poder tratar de entender y estudiar qué va a pasar. Ahora con la computación se ha mejorado muchísimo ese tipo de cálculos y hay sistemas y programas de simulación que lo pueden resolver. Siguiente punto que les había dicho era la ecuación de continuidad, que está un poco relacionado con la anterior. Para poder hacer este estudio, al igual que cuando veamos el punto de Bernoulli, que es el siguiente, vamos a tomar que son líquidos ideales, sin viscosidad, y que se están moviendo con flujo estacionario, o sea que podemos predecir perfectamente qué es lo que va a pasar, con líneas de flujo bien constantes. ¿Qué es lo que queremos entonces estudiar con la ecuación de continuidad? Lo que es importante tener en cuenta en este caso es que al haber un cambio de sección en un conducto en el cual está moviéndose un fluido de forma estacionaria, de flujo continuo, vamos a tener sí o sí un cambio en la velocidad del fluido. Esto es incontratable. Si la sección A1 es mayor, más grande que la sección A2, el área 1 es mayor que el área A2, para mantenerse el volumen constante, si yo tengo un cambio de área, es lógico entender que tiene que acelerarse ese fluido, porque el mismo volumen tiene que pasar por un área menor. La explicación se puede hacer de muchas maneras, pero una explicación muy simple es comparar áreas y volúmenes. Otra es comparar caudales. Ustedes saben que el caudal se puede medir como litros por segundo, volumen en un relativo tiempo, o también por el área por una cierta velocidad. Área por velocidad me da la relación de caudal. Y si yo había definido que el caudal era constante, entonces a caudales constantes, área por velocidad, A1 y A2, lo comparo, entonces me da que sí o sí, al cambiar las áreas, al cambiar las secciones, yo tengo que cambiar las velocidades de ese fluido. Si no, no se mantendría constante el caudal.
Entonces, una vez definido y entendido el tema de la continuidad, podemos encarar el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es fundamental para la hidrodinámica porque es el que explica la forma en que se mueven los fluidos. Básicamente es un estudio energético del sistema. ¿Qué es lo que propone Bernoulli? Que lo propuso hace muchos años. Es estudiar o es comparar la energía que tiene el fluido antes con la energía que tiene después, o comparar la energía por sobre el ala de un avión a la energía que hay por debajo del ala del avión. Y como sabemos que la energía no se destruye ni se crea y que el total de la energía tiene que ser constante a lo largo de un sistema fluyendo, en este caso, se basa en ese estudio para poder demostrar lo que está pasando. Comparemos entonces la energía que tiene, en este caso, en la sección más pequeña, y tomemos esto como el antes, y vamos a comparar la misma energía, porque la energía total tiene que ser constante, en el área mayor de ese conducto. La energía total se compone básicamente de dos energías: la energía cinética, que es la del movimiento, que tiene a la velocidad como variable principal, y la energía potencial, que en el caso de los fluidos es equiparable con la presión. Entonces, si yo hago la suma de la energía cinética más la energía potencial en la sección más pequeña, me tiene que dar exactamente igual, porque es la energía total, a la energía cinética más la energía potencial que tenemos en la segunda parte del conducto. Dicho esto, entonces, podemos aseverar que si la energía cinética, por ejemplo, la velocidad al cambio de sección, ya lo habíamos definido con la continuidad, ¿se acuerdan? Recién. Si yo tengo un cambio de sección, entonces voy a tener un cambio de velocidad. Ah, bueno, dice Bernoulli. Entonces, si yo tengo un cambio de velocidad, voy a tener un cambio de la energía cinética, para más o para menos, depende del caso. En nuestro caso, en el que estamos viendo, es para menos, o sea, la velocidad se reduce porque se aumenta la sección. Entonces, definitivamente, en ese lugar que se aumenta la sección, la presión tiene que aumentar. ¿Por qué tiene que aumentar? Porque disminuyó la velocidad. Al disminuir la velocidad, disminuye la energía cinética. Entonces me tiene que aumentar la potencial para mantener la total constante. ¿Y cómo se aumenta la energía potencial? Aumentando la presión. Esto es natural, es así. Veamos algunos casos. Por ejemplo, el estudio de Bernoulli lo que hace es comparar dos secciones diferentes en un fluido estacionario, con flujo estacionario y sin viscosidad. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque es mucho más simple que hacerlo para un flujo turbulento, que se complica muchísimo. Pero ¿qué es lo que hace? Lo que les acabo de decir. Se puede demostrar a través del trabajo, pero para simplificar un poco el tema, es comparar la energía antes con la energía después. La energía total tiene que ser la misma, la energía cinética más la energía potencial me va a dar la energía total de un fluido, y se puede hacer, ustedes saben que trabajo y energía en física es lo mismo, se puede hacer a través del cálculo del trabajo. Lo que define, obviamente, es una forma de calcular tanto la energía cinética como la energía potencial en los fluidos, que no es exactamente, como ustedes seguramente recuerdan, la energía potencial mg por h, o sólido, o la energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá en los fluidos es un poco más compleja, pero llega
a ese tipo de valores, los cuales nos permiten calcular a través de esa fórmula, que es la famosa fórmula de Bernoulli, cómo es el cambio en estos parámetros. No vamos a hacer cálculos de este estilo, sino que vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con un fluido en movimiento. Fíjense ahí entonces estas tres premisas que hay que tener bien en cuenta, que la fórmula del teorema de Bernoulli nos presenta tres términos. Uno es la presión del fluido, otra es la velocidad, y la otra es su altura, su presión hidroestática. Estudiamos la presión debida a la columna de agua. Generalmente en las cañerías, salvo que sean cañerías verticales muy altas, se desprecia este último término y entonces se compara perfectamente la presión del fluido con la velocidad. Y son los términos importantes que va a tener esta ecuación. Si yo estoy teniendo el término de la presión y el término más el término de la velocidad, y despreciamos I, y lo igualamos a constante, quiere decir que antes y después del signo igual yo puedo tomar presión y velocidad en el punto de sección más grande, igualándolo a la presión y a la velocidad en la sección más pequeña, y esto darme exactamente igual. Aplicaciones de estos temas. Vamos a hacer primero algunas aplicaciones un tanto más teóricas, pero después van a ver cómo se aplica a nuestra vida común y a nuestra vida profesional también. El teorema de Torricelli es una de ellas. Si tenemos en cuenta la figura y hacemos la comparación entre lo que está sucediendo en la superficie del fluido con lo que está sucediendo en el agujerito por donde está saliendo a cierta velocidad el fluido más abajo, por la presión hidroestática, obviamente que sucede esto, pero si hacemos la comparativa entre la energía que tiene el fluido arriba con la energía en el momento que está saliendo, vamos a hacer o a tener virtualmente la diferencia de velocidades y presiones. O sea, si yo hago la cuenta, acuérdense siempre, se compara antes y después con un signo igual en el medio. Si yo tengo la velocidad por la presión arriba de todo y lo comparo con la velocidad y la presión en la salida, voy a tener seguramente una forma de calcular cuál es, en este caso, la velocidad a la salida del agujero. Y esta velocidad va a ser constante, siempre. No va a depender, fíjense, de las variables que quedan en la ecuación, ¿sí? 2g por h, la raíz cuadrada de 2g por h, o sea que no está teniendo en cuenta la viscosidad, no está teniendo en cuenta la densidad del fluido, etcétera, etcétera. Para todos los fluidos es constante. Otro de los estudios muy utilizados para demostrar el teorema de Bernoulli y para el funcionamiento de muchos aparatos hidráulicos es el tema del tubo de Venturi. El tubo de Venturi es un tubo en el cual tiene una sección mayor, luego se angosta y se vuelve a abrir. La energía al principio y al final del sistema tiene que ser igual, pero a lo largo del sistema también tiene que ser igual. O sea, si yo comparo la energía total en la sección más grande con la energía total en la sección más pequeña, las energías tienen que ser exactamente iguales, como lo demostramos hace un rato. Ahora bien, si esto se tiene que cumplir y yo tengo una diferencia de velocidades del fluido por el angostamiento, teorema de la continuidad, voy a tener que tener, sí o sí, se va a producir una diferencia de presión. O sea, en el angostamiento yo voy a tener menos presión. Bien, utilidades de esto, infinidades.
infinidad de utilidades. Por ejemplo, un carburador, por ejemplo, un medidor de caudal, muchos elementos que vamos a ver seguramente después durante el curso, el cual nos da o funcionan realmente por este principio de Bernoulli. ¿Qué sucede si tubo de pitón, un instrumento que no lo vamos a ver nosotros porque no se ve en la oleodráulica, pero es muy famoso porque suele fallar en los aviones? Para varios accidentes han sido causados por congelamiento de estos aparatitos, que lo que hace es medir la velocidad del avión con respecto al aire, no la de GPS, porque vieron que el aire puede tener, el viento, velocidad del aire. Entonces, no la velocidad real, sino la velocidad relativa con respecto al aire, que para un piloto es muy importante. Entonces, yo necesito calcular la velocidad del flujo de aire sobre las alas o sobre el fuselaje. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con un medidor que mide la diferencia de presión entre la velocidad del aire total muy cercana al fuselaje con la velocidad cero, que podría ser en el agujerito 1 milímetro dentro del fuselaje. Entonces estamos calculando dos velocidades extremas. De esta manera, por diferencia de presión, puedo calcular la velocidad. Bien, yo les dije que esto también en la vida cotidiana se utiliza muchísimo. Por ejemplo, una chimenea. Una chimenea, vieron que cuando hay mucho viento en el sombrero de la chimenea, normalmente, y si el tiraje es bueno, se acelera la salida de humos. Cuando el tiraje es bueno, cuando hay una pared de por medio o algo así, sucede lo contrario. Pero si el tiraje es bueno y la velocidad del flujo, del viento, del aire por fuera de la chimenea es muy alta, el tiraje se acelera. ¿Por qué se acelera? Bueno, porque se va a producir justamente una depresión. Se produce una depresión en la zona de la salida de la chimenea, la cual produce que los gases de escape, de lo que sea, de una caldera, de un calefón o de un termotanque, se produzcan mucho más rápido por esa depresión que se produce. ¿Y por qué se produce una depresión? Por un aumento de la velocidad del aire con respecto a lo que sucede adentro de la chimenea. Siempre es comparando velocidades con presiones. Que les quede claro, a mayor velocidad de un fluido, la presión, comparándola con otro sector, la presión tiene que disminuir. Por ejemplo, el caso de las aletas de los submarinos o de los peces y las alas de los aviones, planos de sustentabilidad. Además del estudio en los alerones, por ejemplo, de los autos de carrera, etc. Lo que sucede en este caso es que se interpone en un flujo de aire creado, ya sea por el ala de un avión o la velocidad de un auto, etc., o una corriente de un río también. Nosotros le interponemos un perfil. Ese perfil tiene un formato en el cual hace que se acelere, por ejemplo, en el ala de un avión, la velocidad del aire en el lado de arriba del ala con respecto al de abajo. En este caso, entonces, vamos a tener una mayor velocidad del aire por arriba que por abajo, y eso nos va a estar dando una diferencia de presiones. Si tenemos más velocidad arriba, en la zona superior del ala vamos a tener menor presión. O sea que vamos a tener una mayor presión abajo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya lo saben, presión es fuerza por área, fuerza sobre área, perdón, el cual la fuerza entonces va a ser lo que se denomina la fuerza de sustentación. El último caso que vamos a ver, el de en los deportes, una pelota girando. ¿Por qué se le da una comba a un tiro libre o
los jugadores de tenis o de ping-pong mismo, que le dan giro a la pelota, ¿sí? Puede ser cortado, el giro al revés, que hace que se sustente más la pelota cuando cae y va más lenta. En cambio, al revés, cuando el tenista le da un efecto hacia el otro lado, la pelota cae violentamente, le pueden pegar más fuerte porque hace una curva hacia abajo. ¿Por qué se produce esto? En el fútbol lo mismo. ¿Por qué se produce esto? Se produce por una diferencia de velocidades, de suma de velocidades del aire con respecto a la superficie de la pelota, bien gire para un lado o bien gire para el otro. Y eso hace que haya una diferencia de presión arriba o abajo. La pelota cae por su propio peso, tiro oblicuo, obviamente. Pero, ¿qué pasa si hay una fuerza que la está sustentando hacia arriba? O sea, una pequeña fuerza. Esa pelota va a caer más lentamente. En cambio, al revés, cuando gira de este lado, la presión es mayor del lado de arriba de la pelota, haciendo que caiga más rápido. Y eso es que se modifique esa parábola de tiro oblicuo, tanto en un caso como en otro. Bueno, los ejemplos son múltiples. Para terminar este tema, les voy a pedir que hagan un trabajito de investigación sobre esto. Y acuérdense entonces que lo más importante a tener en cuenta de este tema es esta comparación de las energías antes y después en algún sistema, que provoca que la energía total tenga que ser igual y que haya una relación directa entre las energías cinéticas y potenciales, o sea, entre las velocidades y las presiones. A mayor velocidad, menor presión en el movimiento de un fluido.